Ok, bueno, vamos a continuar con nuestro tema de las pruebas y procedimientos de auditoría. Y quiero iniciar esta segunda parte con el concepto de las pruebas de auditoría para recordárselos. Las pruebas de auditoría, pues son un conjunto de procedimientos de auditoría para identificar y evaluar el riesgo de diferencias entre los materiales y la obtención de la evidencia comprobatoria. Exactamente. Con base a nuestras pruebas de auditoría, al aplicarlas y desarrollarlas, pues es cuando obtenemos la evidencia comprobatoria de lo que va a ser el soporte para poder llegar a un acuerdo y evaluar el control interno y saber qué decisión se va a tomar en el momento de poder dar una opinión. Bueno, vamos a continuar. Ahora veremos la importancia relativa de las pruebas de auditoría. Los marcos de información financiera a menudo se refieren al concepto de importancia relativa en el contexto de la preparación y presentación de estados financieros. Los juicios sobre la importancia relativa se realizan teniendo en cuenta las circunstancias que concurren y se ven afectadas por la magnitud o la naturaleza de una incorrección y por una combinación de ambas. Así es, en cuanto al desarrollo de esas pruebas de auditoría, nosotros tenemos que poner en una balanza cuál de las pruebas que pensamos en considerar para poder revisar los estados financieros pueden ser las más significativas, las más importantes para poder llegar a dar una opinión de la empresa que estamos auditando. No todas las pruebas tienen el mismo peso, por decir, de importancia, ¿sí? Por eso es que cuando realizamos la planeación de la auditoría, pues dependiendo del tamaño y el giro de la empresa, tenemos que estar considerando en cuanto a muchas pruebas de auditoría que conocemos, cuáles serían las específicamente seleccionadas para poder revisar los estados financieros de la empresa que pretendo aplicar la auditoría. Bueno, continuamos. La determinación por el auditor de la importancia relativa viene dada por el ejercicio de su juicio profesional, por su percepción de las necesidades de información financiera de los usuarios de los estados financieros. En este contexto, es razonable que el auditor asuma que los usuarios
¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen un conocimiento razonable de la actividad económica y empresarial. La siguiente. Comprenden que los estados financieros se preparan, se presentan y auditando en cuenta los niveles de importancia relativa de las pruebas. Es decir, aquí los auditores tienen que considerar cuál de esas pruebas comprenden realmente la revisión de los estados financieros, de los cuales tenemos la responsabilidad, los auditores, de poder soportar la evidencia y la importancia relativa de cada una de las pruebas que hemos seleccionado para poder aplicarlas, desarrollar sus propios procedimientos y así obtener un buen resultado para poder tomar la decisión de la opinión que pretendemos dar a conocer al cliente. Bueno, también son conscientes de la incertidumbre inherentes en la utilización de estimaciones y juicios y en la consideración de hechos futuros. Sí, pues es lo que les menciono nuevamente, que la importancia relativa de las pruebas de auditoría son las que me van a marcar los pasos a seguir y el que yo vea la manera de que esos estados financieros auditados se pueda demostrar realmente las bases considerables para seguir revisando a futuro los estados financieros. También se toman decisiones económicas razonables basándose en la información contenida en los estados financieros, ¿sí? Y el auditor aplica el concepto de importancia relativa, planificación y ejecución de la auditoría. En su caso del efecto de las incorrecciones no corregidas sobre los estados financieros, así como en la formación de la opinión a expresar en el informe de auditoría. Lo que ya les comentaba, nosotros, una vez que seleccionamos las pruebas a considerar para la revisión de los estados financieros, pues entonces las podemos ir midiendo en cuanto a la importancia relativa que puedan tener unas y otras. Y de esa forma llegar a obtener la información financiera de la empresa para hacer consideraciones en cuanto a las desviaciones que se puedan valorar si realmente son de un grado importante o no, para poder determinar
y así saber cuáles de esas desviaciones van a integrarse a la carta de observaciones y sugerencias. Bueno, ahora vamos a continuar con el riesgo de auditoría. La administración de riesgos en un marco amplio implica que las estrategias, procesos, personas, tecnología y conocimiento están alineados para manejar toda la incertidumbre que una organización enfrenta. Ya sabemos, los auditores, que si no realizamos una buena planeación de la auditoría al inicio de la misma, pues corremos el riesgo de que finalmente no podamos tener esa evidencia oportuna y eficiente para poder soportar esas desviaciones de las cuales nombraba hace un momento. También no podemos, los auditores, estar revisando al 100% los estados financieros, porque nosotros no lo hacemos debido a que precisamente por eso tenemos bastantes o algunas, como lo quieran ver, pruebas de auditoría que se pueden aplicar y con base a la conclusión que lleguemos, pues podemos ya considerar, en este caso, me voy a referir a lo que ya hemos platicado en cuanto al control interno. Si yo le aplico algunas pruebas y procedimientos de auditoría para poderlo estudiar y evaluar, pues entonces, con base al resultado de estas pruebas, pues puedo llegar a una conclusión de que sí puedo considerar que la administración de la entidad está definitivamente bien en todos sus aspectos, en el financiero, en el económico, etc. Bueno, seguimos. Es importante en toda organización contar con una herramienta que garantice la correcta evaluación de los riesgos a los cuales están sometidos los procesos y actividades de una entidad, y por medio de procedimientos de control se pueda evaluar el desempeño de la misma. Vuelvo a lo mismo. Si nosotros estamos contando con las herramientas necesarias para poder identificar los errores de la empresa, pues entonces lo único que nos queda es llegar a demostrar el final de la aplicación de esas herramientas en las pruebas que hemos seleccionado. Y de esa forma medir el riesgo que podemos considerar si es importante o no lo es. Y esto se basa en conocer ampliamente el control interno y también toda su situación financiera de la empresa. Y vuelvo a lo mismo, conforme a la aplicación de nuestras pruebas, de las pruebas de auditoría, es
conforme al resultado obtenido, la opinión que se puede considerar la única que se va a aportar a la empresa auditada. Ok, es necesario en este sentido tener en cuenta lo siguiente: la evaluación de los riesgos inherentes a los diferentes subprocesos de la auditoría. 2. La evaluación de las amenazas o causas de los riesgos. 3. Los controles utilizados para minimizar las amenazas o riesgos. Sigue, y la última, la evaluación de los elementos del análisis de riesgos. Bueno, aquí tenemos diferentes opciones que nos dan a conocer para poder prevenir los riesgos en la entidad que estoy conociendo como auditora de la organización de la cual fui contratada. Entonces, es bien importante la evaluación de esos riesgos, las amenazas que presentan y qué controles son los que tienen o que debemos utilizar para poder desarrollar, medir y desarrollar los riesgos que yo pudiera tener al equivocarme de aplicar pruebas de auditoría para la revisión de los estados financieros cuando no pongo mucha atención al estudio del control interno. Porque una cosa es el estudio y otra cosa es la evaluación. Eso ya lo platicamos en el tema anterior. El estudio es cuando lo estoy conociendo apenas, el control interno de toda una organización, y por eso, una vez que ya lo conozco y sé perfectamente bien qué funciones, qué responsabilidades tienen y delegan los funcionarios representantes de cada departamento de la entidad, con base a eso, entonces, aplico mis pruebas de auditoría que he seleccionado para poder conocer, para poder evaluar ese control interno. Bueno, sin embargo, los riesgos están presentes en cualquier sistema o proceso que se ejecutice, ya sea en procesos de producción como de servicios, en operaciones financieras y de mercado. Por tal razón, podemos afirmar que la auditoría no está exenta de este concepto. Sí, hay muchos riesgos en la empresa y si no lo sabemos medir en cuanto a la aplicación de las pruebas y procedimientos de auditoría, realizándolas correctamente como nos lo está indicando nuestro programa de auditoría, de cómo es que debemos de primero realizar y luego revisar cada una de las pruebas que hemos seleccionado para la revisión de esos estados financieros. Entonces, ya les mencioné, hay muchos riesgos y hay que saber y conocer los procesos de la empresa
así como los servicios que tiene ya contratados y registrados en su contabilidad, en la contabilidad de la entidad. Muy bien. Ahora continuamos con lo mismo de los riesgos. Los riesgos son evaluados y detallados objetivamente sobre el control interno. En la NIA 400, que se llama Evaluación de Riesgos y Control Interno, la cual menciona lo siguiente: el auditor deberá obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno suficiente para planear la auditoría y desarrollar un enfoque de auditoría efectivo. El auditor debería usar juicio profesional para evaluar el riesgo de auditoría y diseñar los procedimientos de la misma para asegurar que el riesgo se reduce a un nivel aceptablemente bajo. Bueno, tomando en cuenta lo que nos menciona esta NIA, podemos clasificar los riesgos de la siguiente forma. Primero, el riesgo de auditoría. El riesgo de que el auditor dé una opinión de auditoría inapropiada cuando los estados financieros están elaborados con o en forma errónea. El riesgo de auditoría tiene 3 componentes, que son riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección. Exactamente. Esos son los 3 riesgos que existen en una auditoría y que los debemos de tener bien presentes para poder evitar lo que nos está dando, lo que nos están indicando estos 3 riesgos. El primero, riesgo inherente, es la susceptibilidad del saldo de una cuenta o clase de transacciones a una representación errónea que pudiera ser de importancia relativa. Exactamente. Sin el auditor, al estar revisando los estados financieros y entonces empieza a desarrollar las pruebas de auditoría, podríamos hablar un poco de la prueba de ventas. Si al determinar los procedimientos para desarrollar esta prueba, el auditor no revisa y no está al pendiente de los procedimientos aplicados y no hace caso de la respuesta al final, al término de esos procedimientos, pues entonces está corriendo ese riesgo inherente. ¿Por qué? Porque se desarrollan los procedimientos de la prueba de ventas, hablando de una venta, no
se llega al fondo total de los procedimientos. Es decir, no hay una investigación del cliente para poderle ofrecer una línea de crédito. No se le da un plazo adecuado para que deposite los cobros de la empresa en el tiempo adecuado. En este caso sería una función del cobrador. Y en fin, cada quien está haciendo su parte que le corresponde, sin ninguna revisión, sin ninguna supervisión, sin ninguna autorización. Y por lo pronto, el gerente de ventas, pues solamente está, pues ahí, representando en el departamento su autoridad, pero no realiza sus responsabilidades adecuadamente. Como el que no hay revisión, no hay supervisión en las funciones que están desempeñando sus subordinados. Y entonces no se sabe con claridad quiénes son los clientes que sí están cumpliendo con las reglas establecidas en el departamento de ventas, quiénes son los que sí están pagando a tiempo, quiénes son los clientes morosos. Y a la hora de registrar esas cuentas de clientes, no se sabe con exactitud si los saldos que arrojan esta cuenta son debidamente confiables. Entonces, a eso se refiere el riesgo inherente. Seguimos. Riesgo de control. Es el riesgo de que una representación errónea que pudiera ocurrir en el saldo de la cuenta o clase de transacción que pudiera ser de importancia relativa. Individualmente o cuando se agrega con representaciones erróneas en otros saldos o clases. No se previó o detectó y se corrigió con oportunidad los sistemas de contabilidades y de control interno. Bueno, este riesgo de control está enfocado hacia el control interno y nos lo está indicando a la hora de que se está revisando el saldo de las cuentas que están representados en los estados financieros, pues no se sabe con exactitud si son realmente correctos o no lo son. ¿Por qué? Porque no se llevó a cabo una supervisión, lo vuelvo a recapitular como el riesgo anterior. No se revisó, no hubo una supervisión y no se conoció a fondo el control interno para poder llegar con certeza de que los saldos que representan dichos estados financieros sí son correctos. Bueno, el último, riesgo de detección. Es el riesgo de que los procedimientos sustantivos de un auditor no detecten una representación errónea que existe en su saldo de una cuenta o clase de transacciones, que podría ser de importancia relativa individualmente o cuando se agrega con representaciones erróneas en otros saldos.
Así es, el nombre me lo indica, riesgo de detección. Cuando el contador tiene en sus manos alguno de los estados financieros, hablemos del estado de resultados, y entonces está observando que se llegó y se registró en el mismo estado financiero una pérdida. Entonces, tiene que investigar la razón del por qué se llegó a una pérdida. Aquí lo que se tiene que hacer pues, es verificar nuevamente lo que hablé hace un momento, si realmente las ventas están debidamente bien facturadas y bien registradas contablemente. Tan así que debemos también relacionar los gastos que están representados en ese estado financiero. El saber, el informarnos si el saldo que representa cada uno de los gastos, hablando gastos de venta, gastos de administración, si están debidamente soportados con sus documentos correspondientes. Hablando de facturas, en este caso las PDF, hablando de recibos de honorarios, de contratos, etc. Entonces es ahí cuando nosotros detectamos si de verdad la cifra presentada de estos gastos pues es correcta o no lo es. ¿Por qué? Porque como el contador ya conoce perfectamente bien a la entidad, pues puede intuir que el saldo está muy elevado o está muy abajo o definitivamente debe de cerciorarse si se registraron todos los documentos que se le enviaron a los subordinados para que puedan hacer la captura de los mismos documentos y llegar a los saldos representados en los estados financieros. Ok. Si el auditor no ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y competente sobre una afirmación material de los estados financieros, intentará obtener más evidencia de auditoría. Si el auditor no puede obtener esta evidencia, entonces piensa o se llega a la decisión de profundizar más en cuanto a la revisión de los estados financieros. En este caso quiere decir que debo de ampliar el alcance de mis pruebas para poder profundizar más y cerciorarme que efectivamente lo que yo ya había revisado está debidamente bien soportados todos esos documentos con base a los procedimientos de auditoría aplicados, y entonces al extender esas pruebas, si nos resultan los mismos resultados, valga la redundancia en este caso, entonces, pues bueno, ya no tenemos nada más que hacer que solamente expresar una opinión con salvedades o con abstención, de la cual se puede otorgar esa opinión de los estados financieros al
cliente o al consejo de administración de la misma empresa. Bueno, ahora vamos a conocer algunos tipos de pruebas. Algunos tipos de pruebas que ponemos en práctica y que tomamos en cuenta bien en la planeación de la auditoría, pues nosotros los auditores. Tenemos, como ya lo vimos en la clasificación, pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas. De cumplimiento tenemos, ya sabemos que las pruebas de cumplimiento se desarrollan en la etapa inicial de la auditoría, que es la etapa preliminar. Entonces tenemos en orden, según la presentación de los estados financieros, caja, bancos. Estoy hablando conforme a los rubros que nosotros tomamos en cuenta para la elaboración de los estados financieros auditados. En este caso, caja, bancos. Y esta prueba, lo primero o las siguientes pruebas que se aplican o cuáles son las pruebas que están y que corresponden y que utilizamos para revisar el rubro de caja bancos. Primero, el estudio y evaluación del control interno. Posteriormente, la prueba del arqueo y la prueba del reembolso. Y por último, la prueba de las conciliaciones. Esas son las pruebas que utilizamos para poder revisar el rubro de caja bancos, que corresponden a las pruebas de cumplimiento y se desarrollan en la etapa preliminar de la auditoría. Seguimos para el rubro de cuentas por cobrar, nuevamente la prueba del estudio y evaluación del control interno. De una vez les comento que esta prueba siempre es la número 1, con la que iniciamos en todos y cada uno los rubros que integran los estados financieros auditados. ¿Por qué? Pues porque tenemos que conocer primero qué es lo que se hace en cada uno de los departamentos, quién es el que está al frente del departamento, hablando del responsable, y pues qué es lo que hacen también sus subordinados. Y de esa manera nosotros, al desarrollar estas pruebas que estoy mencionando, llegamos a la conclusión de que si efectivamente su control interno es correcto y si corresponde a la entidad que estamos auditando. Bueno, regreso. Cuentas por cobrar. Su primera prueba es el estudio y evaluación del control interno. Segunda, prueba de confirmaciones, prueba de ventas, prueba de ingresos, prueba de notas de crédito y prueba de notas de cargo. Me sigo con el rubro de inventarios.
necesitamos para revisar este rubro de inventarios, primero estudiar y evaluar el control interno. Segundo, la prueba de compras. Y tercero, la prueba del costo unitario. Y también tenemos que considerar la prueba de inventarios físicos. Bueno, esta prueba tanto puede ser de cumplimiento como puede ser sustantiva, dependiendo de la fecha en la que nos indiquen en la empresa que estamos auditando en qué momento se van a desarrollar sus pruebas de inventarios, ya sea que apliquen más de una durante el ejercicio o solo una en el ejercicio. Bien, continuamos. Con el rubro de activo fijo, aplicamos la prueba estudio y evaluación del control interno, la prueba de altas o aumento o disminuciones de el activo fijo. Continuamos con la del pasivo, estudio y evaluación del control interno y la prueba de egresos. La que sigue, rubro del capital contable, estudio y evaluación del control interno, prueba de integración del capital social, prueba de aumentos y disminuciones. Seguimos con el último rubro de resultados. Estudio y evaluación del control interno, prueba de nóminas, prueba de pago de nóminas, pruebas globales de gastos y pruebas analíticas de gastos. Ahora vamos a conocer cuáles son las pruebas sustantivas que se aplican en la etapa final de la auditoría. Nuevamente repetiré los mismos rubros que tengo en las pruebas de cumplimiento, las mismas que voy a considerar en las pruebas sustantivas. En Caja Bancos necesito desarrollar en mi etapa final de la auditoría o en la etapa final de la auditoría el estudio del gravamen y la prueba de confirmaciones de bancos. Para el rubro de cuentas por cobrar, la prueba del estudio del gravamen, la prueba de la estimación de cuentas incobrables. Después, el rubro de inventarios, aquí se aplica la prueba de inventarios físicos y al final la del estudio del gravamen. Seguimos con la de activos fijos, la prueba del gravamen, la del cálculo de las depreciaciones, y aquí también existe la prueba de inventarios físicos de los activos. Después pasamos a los pasivos, estudios del gravamen, estimaciones para jubilaciones y pensiones. Después el capital, estudio del gravamen, prueba de dividendos, de reservas legales y otras. Y por último, resultados, estudio del gravamen, estudio de la utilidad, utilidades determinadas, la de ISR y PTU.
Esas son las pruebas que desarrollamos en una auditoría. Con esto termino la siguiente parte de este tema y continuamos en un momento más. Muchas gracias.